Muy bien, tuvimos algunos problemas, pero vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 50. Para meditar en esta parábola, hemos estado hablando de las parábolas de Mateo, hemos estado hablando de Mateo durante varios años, y el día de hoy nos toca ver la parábola de la red, o así llamada, ¿verdad? Parábola. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice la Escritura: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor para meditar en esta porción de la Escritura y poder reflexionar en ella. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por todo tu cuidado y tu bendición, Señor, y en estos momentos difíciles de crisis, de virus, de tormentas, de fallas y de todo, Señor, pues nos ponemos en tus manos pidiéndote que tú seas quien nos guíe y nos dirija en medio de la reflexión y en la meditación de tu palabra, Señor. En ti confiamos, Señor, y te pedimos, Padre, que tú seas quien obre en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y nos dirijas en este momento, Señor. En nombre de Cristo Jesús nos rendimos a ti, Señor. Amén. En medio de las crisis que hemos estado viviendo, de la pandemia, de los virus, de este COVID que ha estado afectando a todo el mundo, una de las cosas que ha producido, que puede producir, es que tomemos conciencia. Yo creo que muchos de nosotros no habíamos tal vez reflexionado mucho, tomado conciencia de la realidad de la muerte, de que no somos inmunes a enfrentar el fin de nuestros días. Y muchas veces ni siquiera los que nos rodean habían pensado o habían querido pensar en este tema. Mas, sin embargo, esta cuestión de la pandemia, esta cuestión de la crisis trae a que tomemos conciencia de esto. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Y hacernos esas preguntas. ¿Qué sería si tuviera que pasar de este mundo? ¿Estoy listo? ¿Lo están los que me rodean? ¿Lo están los que me rodean listos para pasar de este mundo? ¿Hay algo que debía ser mejor? ¿Hay algo que me falta? ¿Qué pasará más allá conmigo? En este pasaje de Mateo, que el Señor Jesús está hablando a su pueblo, nos hace tomar conciencia. Fíjense que no nos hace tomar conciencia de la muerte, sino que hay todavía algo más importante a considerar. Más importante incluso que la muerte física. ¿Qué es eso de lo que debemos tomar conciencia? Y seria conciencia que Jesús incluye aquí en medio de estas parábolas que comparte y que enseña a los que le siguen. ¿Qué es aquello que debemos ser conscientes en nuestra vida? Y si ustedes leyeron ahí este pasaje de Mateo capítulo 13, versículos 43 al 50, una de las cosas en las que pone énfasis Jesús es que hay un día de fin, hay un día final, hay un día de juicio. Dice ahí la palabra de Dios: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y dice Jesús: así será al fin del siglo.
así será al fin del siglo. Jesús habla estas palabras y enfatiza: el reino de los cielos es semejante a esta red. Él vino a este mundo, inauguró su reino. Y se va recogiendo estos peces, pero llega un momento en que eso va a terminar. Llega un momento en que esa actividad va a acabar. Llega un momento en que ese tiempo va a llegar a que la red sea levantada. Va a llegar un momento en el que esto termina. Llega a su fin. Y así lo dice Jesús, enfatizando y comparando su reino. Dice: así será el fin del siglo. La palabra siglo aquí no tiene que ver con lo que normalmente entendemos nosotros con 100 días, sino tiene que ver con un periodo, con una época. Una época. Vivimos ahorita actualmente en la intersección de dos épocas. ¿Sí? Esta época en este mundo caído, roto por nuestro pecado, donde hay maldad, donde hay enfermedad, donde hay muerte física, donde hay dolor, donde hay miseria. Pero también esa época que inauguró el Señor Jesucristo al venir y al traer su reino. Y su reino que se expande por todo el mundo. En cada uno de nosotros que ponemos nuestra confianza en Él y vivimos de acuerdo a Él, ese reino de los cielos va expandiendo. Sin embargo, están ambas épocas. Lo caído y el reino de Dios. Pero llegará un momento, dice Jesús, llegará un momento en que esto llegará a su fin. Terminarán de coexistir estas dos épocas, estas dos condiciones. Y entonces Cristo vendrá otra vez, al fin del siglo. Y si ustedes se fijaron, va a haber una evaluación. Sacan peces, los que no son buenos los que son buenos van a una cesta y los que no son desechados. Apocalipsis 20, todavía el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos hace ver esto de una manera un poco más detallada, y quiero que veamos Apocalipsis 20, versículos 11 al 12. Dice de la siguiente forma: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el apóstol Pablo allí en 2 de Tesalonicenses, hablando también de este tiempo, de este momento del fin, cuando las cosas como las conocemos terminarán, cuando Cristo venga por segunda vez, cuando la red, como dice Jesús, sea sacada. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, dice así el apóstol Pablo hablando a estos hermanos en Tesalónica: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjense nada más. Tanto Juan como Pablo hablan de este momento
en el que terminará lo que hoy conocemos como nuestro mundo, y Cristo vendrá a juzgar en su gloria eterna. Un tiempo de fin hace Jesús, que tomemos conciencia. Pero no solamente un tiempo de fin, sino si usted lee ahí el pasaje en Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50, usted se va a dar cuenta que en ese momento, en ese juicio, algunos, y eso tenemos que también tomar conciencia, no todos saldrán bien librados en ese día. Dice el versículo: una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. No todo mundo, y Jesús hace énfasis y quiere que pienses cuando cuente esta parábola que hay un momento del fin, pero que también no todo mundo sale bien librado en ese día. Algunas personas imaginan a un Dios al que no le importa el pecado y que acepta todo sin ningún problema. Quieren un Dios que no les exija nada, que les deje continuar con su vida y tal vez sí, que los acompañe y les cumpla sus deseos sin tener que arrepentirse ni tener que cambiar. Alguna vez me diría una persona con la que platiqué y me dijo: si Dios no me acepta como soy, entonces no me interesa creer en Él. Así dijo. Pero Mateo 13:48 Jesús nos hace ver y nos hace notar y hace que pongamos nuestra atención en que sí hay un problema. Sí hay quienes son echados fuera. Sí hay quien no pasa este juicio. Y Jesús le está hablando a judíos de su pueblo. Personas, hermanos, que creían que por ser de esa raza, de ese pueblo, no tenían de qué preocuparse. Ellos creían que ya eran salvos. Ellos creían que ya eran el pueblo de Dios. Y Jesús a ellos mismos les está diciendo: hey, va a llegar este día, va a llegar este momento en el que algunos no van a pasar. ¿Por qué? Porque enfrentar a un Dios perfecto en santidad y justicia, eso supone un grave problema para nosotros que somos hombres pecadores. Hombres como nosotros, pecadores, tener que presentarnos ante un Dios justo y santo y perfecto e infinito en santidad y en justicia, seamos judíos o no seamos judíos, es un grave problema. Y es un grave problema porque trae consecuencias. Y ese es el otro énfasis que Jesús hace en esta parábola. Si usted se fija ahí, dice en el versículo 49 y 50, dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un grave problema porque hay consecuencias, y consecuencias que serán horrendas y eternas. No se acaba todo con la muerte. No se termina todo en la tumba. Algunas personas tal vez creen eso. Incluso por ahí lo andan predicando.
que algunos se van al cielo y otros simplemente se quedan en la tumba, pero Jesucristo no dice eso. Jesucristo dice claramente, algunos son recogidos en las cestas, dice, pero otros son echados al horno de fuego. Otros van a llorar y crujir sus dientes. Y Pablo también lo dijo en Tesalonicenses cuando lo vimos ahorita en el pasaje. Lloro y crujir de dientes en horno de fuego, tormento eterno. Jesús nos lleva a reflexionar y a tomar conciencia a todos que enfrentamos una eternidad y consecuencias eternas. Tú, tus parientes, tus hijos, tus amigos y cada uno de nosotros vivimos de cara a esta realidad eterna. Fíjate cómo lo dice con más detalle todavía Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. Ese pasaje que leímos hace un ratito, donde nos dice claramente del juicio de Dios. Y dice ahí los versículos 12 al 15, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Creo que Jesús esperaba que nos preguntemos al escuchar estas palabras, ¿cómo me irá a ir a mí? ¿Cómo hago para pasar, para estar en esas cestas? ¿Cómo me preparo para ese momento? Algunas personas, incluso famosas y no cristianas, muchas de ellas se han preparado para la muerte. Algunas hasta han hecho dichos y frases célebres como, por ejemplo, hay uno que me acuerdo, dice, vive cada día como si fuera el último de tu vida. Y pienso que es un buen consejo, hermanos, para aprovechar la vida y no desperdiciarla. Y tal vez esas personas de esa manera trataron de prepararse para enfrentar el evento de la muerte en sus vidas. Pero la pregunta es, ¿se prepararían para enfrentar a su Creador? ¿Se prepararían para el fin de todas las cosas y el momento de rendir cuentas al dueño, al Rey? Esta es una situación tremenda, porque es una situación de la que ni la muerte nos libra. Si se fijaron, delante del trono, decía Apocalipsis, estaban los muertos grandes y pequeños, todo mundo. Y la pregunta es, ¿qué nos puede preparar? No para la muerte tan solo, sino para este día del que ni la tumba, del que ni la muerte nos podrá librar. ¿Qué? Esa es precisamente la misión por la que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios también, vino a este mundo. Jesucristo vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. El eterno Hijo de Dios, como hemos cantado en el culto, espero se haya visto esa parte, el eterno Hijo de Dios
vino a este mundo despojándose de su gloria, tomando forma de hombre. Se hizo siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, con un solo propósito: llevar el costo, llevar el castigo, llevar el pecado, llevar la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Llevar las consecuencias eternas que tú merecías. Él las llevó en ese madero, en esa cruz, al llevar la ira de su Padre en ese lugar, para que tú no tengas que llevarla. Él tomó nuestro lugar. Dice un canto de los que entonamos: nunca sabremos cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Lo que significa eso es que tú y yo, si ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, nunca tendremos que enfrentar la ira de su Padre por nuestros pecados, porque esa ira la llevó Jesucristo en la cruz. Ese es precisamente lo que hizo Jesús. Por eso, como cristianos, llamamos al arrepentimiento. Fíjate lo que dice el apóstol allí en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, cuando está predicando precisamente este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en ese lugar, donde había mucha gente muy religiosa, y le dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón que levantó de los muertos? Es Jesucristo. Viene ese momento y el Padre ha mandado, el Señor ha mandado a todos los hombres: arrepiéntanse. Porque viene ese momento en que la red será sacada y serán evaluados y habrá un juicio, y el Señor Jesucristo mismo es quien juzgará. Arrepiéntete y confía en Jesucristo. Es la única esperanza, porque Él es el único que en forma perfecta pagó lo que nosotros merecíamos llevar. Ven a Jesús. Y si tú eres alguno que me va a decir: hermano, yo ya he confiado en Jesús, ya es mi abogado, el día que me enfrente a ese juicio, Jesús es mi abogado, como dice 1 de Juan. Yo quiero hacerte esta pregunta: ¿vives tú a la luz de este día? ¿Qué dice Juan y qué dice Pablo con respecto a esto? En cómo este momento afecta nuestra forma de vivir hoy. Fíjate lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y más adelantito, en la primera carta de Juan también, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: amados, hablando del amor de Dios, si has conocido ya el amor de Dios, si me dices: yo confío en ese amor de Dios que mandó a su Hijo y nos ha hecho hijos, dice el versículo 2 y 3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mira el versículo 3, porque esto es la implicación de aquel momento futuro.
de aquel futuro asegurado para ti entonces en Jesucristo, trae una implicación para este momento presente en tu vida. Y Juan lo manifiesta aquí en el versículo 3 y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si puedes ver cómo este momento en el futuro de presentarte al Señor, de que se manifieste Él y estés ante su presencia, tiene implicaciones para ti si eres cristiano y has confiado en Él, de ir viviendo para ese momento, de ir creciendo para ese momento, de ir purificándote para ese momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice lo siguiente, versículos 9 al 11. Si has confiado en Jesucristo, dice así, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y entonces hay una consecuencia, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y en el versículo 22 al 24, después de darle varias exhortaciones de cómo hacer esto, dice ahí, absteneos, versículo 22, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ese momento de presentarnos delante del Señor, para algunos tendrá tremendas situaciones. Para aquellos que confían en Jesucristo, librados de la ira por la obra de Jesucristo, será emocionante. Pero sí dice ahí la Escritura que nuestro presente en hoy como creyentes, ese momento de estar presente ante Él, tiene implicaciones de vida, de propósito, de esfuerzo, de crecer en la gracia del Señor, quien nos está santificando para ese momento. Así que, hermanos, amigo, si tú nunca habías tenido conciencia de esto, Jesús lo presenta para que tengas conciencia. Llegará el día, no solamente en que a lo mejor tengas que pasar de este mundo, como ahorita tal vez la crisis nos ha hecho tomar conciencia, sino llegará el día en que estarás delante de Él. ¿Y estarás listo para ello? ¿Habrás confiado en Jesucristo como el Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados? Y hermano mío, que has confiado en Jesús, llegará el día en que estés ante tu Señor. Vive hoy a la luz de ese momento. Crece, arrepiéntete, confía en el Señor, purifícate, líbrate y despójate de todo el peso del pecado que te anda ahí asediando, y corre con los ojos puestos en ese Jesucristo y en ese momento de presentarte ante su presencia, confiando en Él como el Salvador y manifestando su reinado en tu vida, en nuestras vidas, en el presente. Vamos a orar, hermanos, ponernos en manos del Señor. Bendito Dios, en esta hora pues te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los que escuchen este mensaje. En medio de todas estas circunstancias, confiamos en ti y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.